el paro, ¿eh? Claro. Pero Nos agarró. ustedes inician el lunes, ¿no? Se supone que el lunes, pero no han dicho nada con respecto a si el paro se levanta o no. Uy, A saber. Sí. ay, qué ¿Quién complicado. sabe? ¿Ya les pagaron o nada más les dijeron que sí? Mira, ¿Cuándo? yo tengo entendido que hay muchas escuelas donde, de hecho, esta cuestión de maestros, maestros, ¿qué es? De ayudantes de profesor, en muchas escuelas casi no se usa. Ujú. Y en otras escuelas sí era un problema que se había estado alargando. Pero hasta donde yo sé, muchos conocidos que tengo ya se liberó incluso antes del paro. Mm, Y Sí, pues, otros pues ya se regularizó. pero pues, se cruzó la Semana Santa y Sí. Se me nosotros hace la, un poco, nosotros la ajá, próxima semana tenemos las vacaciones. Bueno, Hoy esta, es ¿no? tu día de labores. ¿Mandé? Lo que queda de esta también, ¿no? Salimos Sí, mañana, ¿no? mañana. Hoy es el último día de labores. Hoy la escuela la cerraron a la 1. Mm, ya. Y ya necesitamos vacaciones, ya. pero este Francisco viene a clausurar el semestre. Perfecto. Bueno, no el semestre, ¿eh? Ya quiere acabar hasta el semestre. Ya. La primera parte del semestre. eh, Bueno, si les Sí, parece, podemos ir empezando. ¿Ya estás listo, Paco? Te voy a presentar y bueno, ya tenemos como a la mayor parte de los compañeros, llegan un poquito más, pero ya estamos 5 minutos. Les damos la bienvenida, ya como bien dijeron, es la presentación previa a las deseadas vacaciones. Y pues vamos a cerrar con una conferencia del doctor Francisco Katzin Espinosa Müller. Él es arquitecto por la UNAM, maestro y doctor en antropología social por la ENA. Realizó una estancia postdoctoral en la ESA Tecamachalco con nosotros. Tiene 15 años de experiencia en docencia y actualmente es profesor titular a tiempo completo, dando clases en la licenciatura y en el programa de maestría y doctorado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha impartido clases en la maestría de estudios de la ciudad de la UACM, plantel Tezonco, y en la sección de estudios de posgrado e investigación de la ESA Tecamachalco. Ha asistido a más de 60 cursos, talleres, seminarios y otras actividades académicas de actualización. Cuenta con diplomados en planeación y programación municipal, en mejoramiento de barrios y gestión de espacios públicos y en formación docente. Ha participado en diversos eventos académicos nacionales e internacionales y realizado publicaciones con temas de diversidad y etnicidad urbanas, producción social del hábitat y el rol social profesional, el espacio público y procesos identitarios, ciudadanía, inclusión y participación social. Ha ejercido desde 1996, destacando su participación en el sector social, a través del cual se hizo merecedor a 2 menciones honoríficas en el Premio Nacional de Vivienda 2009 como acompañante técnico del Movimiento de Artesanos Indígenas Zapatistas, AC, Maíz, cofundador del colectivo de arquitectos y de la Asociación Civil Taideco, donde colabora y coordina proyectos de intervención y de investigación con instituciones gubernamentales y con el sector social. Y pues nos da mucho gusto que el día de hoy venga aquí a compartirnos su experiencia. Muchas gracias, Paco. Felicidades por estar por acá. Y bueno, felicidades a nosotros por favor tenerte este día previo a las vacaciones. Pues, muchas gracias y sobre todo ver a amigos muy queridos que realmente extraño mucho y que pues me han enseñado cosas muy, muy importantes. Mi tránsito por el Politécnico realmente me dejó, además de muy buenas experiencias, una grata admiración a mis colegas y pues yo quiero aprovechar para agradecer que me hayan invitado a este espacio, compañeras y compañeros. Realmente me siento muy, muy halagado, muy, muy contento, muy emocionado. Y vamos un tanto lo que se va a plantear en esta plática
va a ser como una serie de materiales que se han venido construyendo en torno, bueno, para reflexionar en torno al derecho a la vivienda, en torno a los procesos de producción social del hábitat, ¿no? Le llamamos así no solamente para involucrar o para centrarnos en la producción de vivienda, sino con una concepción de que al producir vivienda se produce hábitat, ¿no? Entonces, pues yo insisto en darle un saludo a todos los colegas a los cuales quiero mucho, aprecio mucho, y me voy a permitir compartir pantalla. Vamos a ver. Ahí está. Ya se alcanza a ver, ¿verdad? Ya. Ok. Bueno, pues así es, compañeras, compañeros, esto que vamos a presentar ahorita, yo espero que pues motive a la reflexión, al intercambio de ideas, sobre todo considerando que ya hay un entusiasmo por irse de vacaciones, entonces espero eh, pues ser breve, ser un tanto ameno, y sobre todo pues generar inquietudes para que puedan llevarse estas reflexiones en el periodo vacacional, en donde generalmente nuestras vacaciones son para, pues para trabajar en casa y disfrutar del trabajo que, pues, que nos apasiona y que nos satisface tanto. Entonces quiero colocar a partir de esta plática alguna reflexión para abordar elementos teóricos, metodológicos, emanados de la práctica, para poder analizar el acceso y el derecho a la vivienda, ¿no? Identificando que aquí los actores sociales han tenido un papel muy importante para la producción social del hábitat, entendiéndola como procesos multiactorales, donde intervienen muchos actores, ¿no? Y bueno, pues empezando ya, entrando en materia, pues primero reflexionar cómo se ha constituido esta noción del derecho a la vivienda, el acceso a la vivienda a partir de algunas experiencias de movimientos sociales que hemos podido acompañar, entender después la transversalidad que existe en torno a los derechos y finalmente algunas eh, concepciones, algunos referentes teóricos decimos en disputa, porque muchas veces la experiencia de los actores sociales generan o retoman otro tipo de, pues de referentes teóricos, ¿no? Y finalmente, pues llegar a las reflexiones en donde podamos compartir sus inquietudes y yo me pueda también nutrir de sus observaciones. Entonces, sin más, miren, lo que empiezo es retomando algunas notas periodísticas en torno a los sismos de 2017. Entonces, algunas notas dan cuenta del tipo, de la dimensión más bien, de las afectaciones en las habitaciones, en los edificios, en los elementos urbano-arquitectónicos destinados para el uso de la vivienda, ¿no? De la habitación. Entonces, ya en estas notas periodísticas empezamos a identificar parte del problema que tenemos los especialistas en el espacio habitable con relación a la vivienda, ¿no? La SEDATU reconocía que más de un cuarto de millón de mexicanos habían perdido su vivienda por los sismos del 2017. Por su parte, el Infonavit informó que en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Morelos y en Puebla, más de 8,000 viviendas habían sido registradas con daños. Y por su parte, la SEDATU nos decía también que más de 150,000 viviendas habían sido dañadas, ¿no? Esto al 27 de septiembre, porque posteriormente se empezaron a identificar más viviendas afectadas, ¿no? ¿Por qué parto con esto? Según la Constitución mexicana,
Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, ¿no? La ley de vivienda que opera al día de hoy considera vivienda digna y decorosa la que cumpla con todo un conjunto de disposiciones para que los espacios puedan ser habitables, puedan contar con servicios básicos, puedan tener certeza jurídica en torno a la propiedad y legítima posesión, y que además contemple criterios de prevención de desastres y protección física de sus ocupantes, ¿no? Entonces ya confrontando esta que viene dentro de nuestro marco normativo, vemos que el simple hecho de que tal cantidad de viviendas hayan sido afectadas, hayan puesto en riesgo a sus habitantes y no hayan podido estar o resistir al impacto de un sismo, pues da cuenta pues del problema que tenemos. No tengo datos aquí ahorita a la mano del rezago de vivienda que de por sí ya existe, y el problema es que las viviendas que tenemos pues digamos, no cumplen cabalmente con esta situación, ¿no? Por otra parte, dentro de estos marcos normativos se establece que es el Estado, ¿no?, el que tiene la obligación de respetar, proteger, desarrollar acciones que permitan a las personas disponer de una vivienda adecuada, ¿no? Además de que la adquisición de estas viviendas no debe ser excesiva para que las personas puedan acceder a un lugar donde vivir sin comprometer la satisfacción de otras necesidades, ¿no? Entonces, los retos que tenemos son muy grandes en torno ya a lo que establecen estos dos instrumentos jurídicos, y sumamos otro más que es ya en torno a convenios internacionales que el Estado mexicano tiene al haber firmado desde 1966 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde se establece que los estados que firmaron este pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia. Creo que Cristian quiere participar. Perdón. Vamos bien. Ok. El derecho decía que a través de este pacto que se genera vía la Organización de las Naciones Unidas, México, al ser Estado parte, reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, en donde se incluye la alimentación, el vestido y la vivienda adecuada, ¿no?, para poder generar una mejora continua de sus condiciones de vida. Aquí ya hay varios, pues no sé, llamarle conceptos o categorías que establecen una diferenciación entre la vivienda digna, que al día de hoy no sabemos qué significa una vivienda digna, y la vivienda adecuada. En términos de convenios internacionales, se ha planteado esta noción de vivienda adecuada a partir de estas 7 consideraciones, ¿no? Es decir, que una vivienda adecuada es aquella que le proporciona a su habitante una certeza jurídica en relación a la tenencia de ese inmueble, la disponibilidad de servicios, de materiales, de instalaciones y de una infraestructura también adecuada para el desarrollo del habitante, una asequibilidad, que es en términos de que la vivienda sea accesible a las personas que la van a habitar, condiciones de habitabilidad también pertinentes y adecuadas, una accesibilidad considerando diferentes nociones de accesibilidad, es decir, considerando las diferentes condiciones y capacidades del conjunto de habitantes que pueden disponer de este espacio, una ubicación adecuada también respecto a sus lugares laborales,
Y finalmente, un concepto muy importante que es la adecuación cultural. O sea, una vivienda que responda a las expectativas ya culturales de la población a la que se le va a este, pues, hacer llegar pues, el acceso a este derecho, ¿no? A que se le debe garantizar el acceso de este derecho. Y bueno, ya esto no son notas periodísticas, esto ya son cuestiones que nos plantean que el problema de la vivienda es de sumo complejo, ¿no? De acuerdo al diagnóstico de vivienda hecho por el Coneval en el 2018, la mitad de la población no se encuentra satisfecha de la vivienda en la que vive. Y otro dato que me parece muy importante es que una tercera parte de las personas que tienen una vivienda carece de una relación de confianza con sus vecinos, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos a ver que el problema de la vivienda demuestra la incapacidad del mercado formal para generar condiciones en donde la población pueda acceder a este espacio concebido como un derecho humano fundamental. Entonces yo aquí me gustaría plantear una pregunta a los colegas que están aquí conectados, ¿no? A lo mejor, si alguno pudiera poner una reacción en su pantalla, no tengo acceso a todas, pero que me pudieran decir con una reacción, ¿quiénes tienen vivienda propia? A ver, creo que nadie tiene vivienda propia de los que estamos aquí conectados. Sí, sí, yo sí. Denise, sí. Fígaro, M. Chargoy, Mónica Estrada, Camilo, Marco Antonio, Elizabeth, ¿ustedes tienen vivienda propia? Carol, Karen. Etapas, la 5 y la 6. Por eso te digo que todavía lo tengo que someter a consenso. Sí. Con todos mis vecinos. Sí. Ok. Chargoy. Sí. Fernando. Ya nos pusieron aquí una reacción. Así que deberíamos de buscar Okay. también de mejorar esa parte, ¿no? Vale, Brenda, ¿tú tienes vivienda propia? Miguel. De igual modo, la mayoría de mis vecinos consideran que es mejor invertir más. ¿Andan aquí conectados? Vania. Disculpen que sea un poco incisivo con la pregunta, pero creo que nos puede ayudar a reflexionar en torno a estas necesidades, ¿no? Nelly, ¿tú tienes vivienda propia? Bueno, no sé si no puedan abrir su micrófono, quiero pensar eso. Y después, señor Guillermo. Buenas tardes a todos. Perdón, pero sí, la verdad es que sí se me hace una falta de respeto de parte de etapa 5 y etapa 6. Preguntaría también, o más bien una pregunta subsecuente es, ¿quiénes viven en casa de sus papás? Yo vivo en casa de mis padres. Yo también. Ok. Entonces, sí me gusta como generar esta diferenciación, porque prácticamente estamos aquí hablando con población adulta, económicamente activa, la mayoría, bueno, todos ustedes, ya ahorita todos los que estamos aquí conectados somos profesionistas, ¿no? Entonces, pensar que no disponemos de una vivienda propia, a lo mejor nos ayudaría a reflexionar qué tan válido o qué tanto hay condiciones para que este derecho humano fundamental pueda realmente tener condiciones para poder acceder a él, ¿no? Digamos que lo que generalmente me sucede cuando pregunto esto es de que muy pocos tenemos vivienda propia, ¿no?
vivimos a lo mejor rentando, vivimos a lo mejor con nuestros papás o con algún familiar, o ya una pregunta subsecuente, si la vivienda en la que vivimos satisface plenamente nuestras necesidades, ¿no? Entonces, vamos a ver que cuando decimos de la incapacidad del mercado formal para generar estas condiciones, voy a pasar a la siguiente imagen. ¿Se está viendo la presentación? Sí. Ok. No. No, yo tampoco. No, ya se detuvo. Ok, creo que me había sacado, por eso fue esa condición. Me sacó la red. Voy a volver a compartir. Listo. Ahí estamos otra vez, ¿verdad, compañeros? Sí, ya. Bueno. Sí, ahora sí. Ya se ve. Pues ahí vemos una imagen con foto de unas viviendas ecológicas. Bueno, parecieran unas viviendas ecológicas, realmente estas viviendas son viviendas abandonadas. Apenas recientemente el titular de la SEDATU reconoció que en nuestro país hay cerca de 5 millones de viviendas abandonadas. Esta ya es el grado de abandono, en que vean cómo pues la vegetación del lugar ya se apropió de estos espacios, ¿no? Y que han sido abandonadas por diferentes motivos. Una de ellas son por condiciones de inseguridad, por presencia de violencia en estos territorios y sobre todo por haber sido construidas en zonas muy alejadas de los centros de población, porque carecen de servicios, de los servicios básicos. Y por supuesto, pues no responden a las expectativas de los habitantes que pues llegaron a habitarlas, ¿no? Entonces, esto es, digamos, para sumar a lo que es la problemática del acceso a la vivienda. Voy ahorita a presentar de manera muy breve algunas experiencias de acompañamiento a movimientos sociales. Inicio con esta porque me parece que si bien no se trata de una producción explícita de viviendas, estoy planteándole o empezando esta reflexión con la experiencia autonómica de las comunidades chapanecas que están, digamos, adheridas al movimiento zapatista, ¿no? Con ellos tuvimos la oportunidad de acompañar en la producción de algunos edificios, de algunos elementos de equipamiento. Lo que ven en la imagen de arriba a color, ¿no? Es una escuela autónoma y en la parte inferior es un centro de salud. Y si bien estamos hablando de zonas rurales, de comunidades dispersas, de asentamientos rurales dispersos, el problema de la ausencia, de la carencia de equipamiento es latente en estos entornos, ¿no? En las imágenes de la izquierda se ve cómo las comunidades dispusieron un espacio para poder llevar a cabo en 1995 el primer encuentro donde se convocó a la sociedad civil para poder discutir en torno a la problemática indígena en el país. Y en este caso era puntualmente también para hablar de la problemática de la guerra en Chiapas, ¿no? A partir de ahí, las comunidades zapatistas tuvieron diferentes experiencias de producción de infraestructura que pudimos acompañar, repito, aunque no está centrado en la vivienda, sí para generar mejores condiciones a los habitantes de los territorios en autonomía, ¿no? Entonces, de esta experiencia, ya ven aquí ustedes una imagen, esto es en la montaña de Guerrero, y lo que ven aquí ustedes es un temazcal. Es un temazcal ancestral, tradicional, que forma parte, digamos, de una cuestión cultural muy arraigada en el territorio de Guerrero, en la parte alta de Guerrero, ¿no? Y lo que ven en la imagen derecha, muy pequeña,
esa es la infraestructura de una escuela rural, que me parece, o cuando visitamos esta zona, nos pareció muy importante porque esta escuela fue la primera escuela rural que se hizo en el estado de Guerrero en la etapa postrevolucionaria. Ese es el estado actual de la escuela y pues los habitantes decidieron conservarla de esa manera como una evidencia de que las promesas de la revolución pues no habían llegado a esta zona, ¿no? Entonces, esto ya es parte de la infraestructura que existe en esta región de la montaña de Guerrero, ya en la parte, digamos, de la cabecera, ¿no? Vemos cómo las personas pues desarrollan en esto que vendría siendo como el zócalo, como la parte más importante de estos, de estos territorios, ¿no? Y en donde, bueno, pues se realizan ciertas dinámicas en donde la población puede socializar y puede tener eh, diferentes prácticas socioespaciales, ¿no? Aquí vemos algunas otras imágenes. Rápidamente también voy a exponer el caso de Santiago Xanica, Pochutla, en Oaxaca, donde aquí la comunidad decidió tomar 300 hectáreas, eran propiedad o estaban en posesión de una empresa alemana que tenía a la población trabajando en condición de jornaleros, en una explotación pues muy fuerte. Y esta experiencia también es reciente, o sea, en poco tiempo la comunidad decide tomar estos territorios, se van al litigio y ganan el litigio y deciden construir en torno a estos territorios toda una serie de viviendas y de infraestructura que a partir de la práctica del tequio, en donde, pues aquí ya ven ustedes cómo con trabajo comunitario han venido desarrollando mejores condiciones de vivienda y de habitabilidad para esta población. Se han desarrollado algunos proyectos agropecuarios por iniciativa de las propias comunidades y propiamente se llevó aquí una serie de trabajos para generar faenas que permitieran la construcción de viviendas de la población que anteriormente vivía pues en condiciones deplorables, ¿no? Aquí ya vemos algunas imágenes de cómo han desarrollado ciertos talleres de producción de materiales propios de la región y han podido construir pues, no solo viviendas, sino también espacios de capacitación y producción. Llegamos a la Ciudad de México y voy a plantear la experiencia de un actor social. En algún momento también acompañamos aquí, pero no para producir vivienda. La unidad habitacional La Polvorilla es una unidad conformada por cerca de 600 familias. Está en la frontera de Iztapalapa con Tláhuac y aquí encabezados por una organización popular muy emblemática, con muchos estigmas también, el Frente Popular Francisco Villa, hoy llamado Organización Popular Francisco Villa Independiente, ¿no? Aquí ellos ya tenían las viviendas y lo que fuimos a trabajar con ellos es ya la producción de espacios públicos, a partir de también faenas de trabajo comunitario con brigadas conformadas por 20 familias, cada una de ellas, en donde se rolaban los trabajos. Las viviendas que ustedes ven ahí ya en su imagen son viviendas unifamiliares de 120 metros cuadrados que se autoprodujeron y que se hicieron también en la etapa por ahí de 1996, 95, 96. Ya nosotros nos sumamos ya a las mejoras del espacio público como una experiencia en donde
aprendimos que la educación popular se espacializa y favorece procesos identitarios y nos llevó a mirar la producción del espacio desde la comunidad. Entonces, lo que ven aquí son imágenes de un foro, de una plaza destinada prioritariamente a la población en situación de infancia. Por ahí la producción de un forito al aire libre, de juegos infantiles. Este es un invernadero que también ayuda a fortalecer la capacidad alimentaria de la comunidad. Me parece que Carol trae, o alguien tiene abierto. Porque ella fue mi directora de tesis en la maestría y en el doctorado, en donde a partir de esta experiencia se empezaron a reflexionar las condiciones de la población indígena en la Ciudad de México. Aquí se produjeron sí las viviendas, y aquí se produjeron viviendas para 40 familias, 33 de ellas del grupo étnico Triqui, que es una derivación del pueblo mixteco, y aquí las viviendas se concibieron y se produjeron también de manera colectiva, procesos participativos. Vemos aquí imágenes de las condiciones en las que vivían. Aquí estamos en la alcaldía Iztapalapa, pero del otro lado, la parte norte que colinda con Nezahualcóyotl, con el Estado de México. Y en este proceso, pues que inició por ahí de 1994, yo me incorporo a esta experiencia por ahí del 2001, 2002, en donde se fue configurando el diseño de las viviendas. El crédito del INVI permitía construir 55 metros cuadrados, y finalmente, a través de un proceso de autoadministración, en donde la comunidad asumió la autoadministración de los recursos, pudieron construirse la totalidad de las viviendas, es decir, viviendas de 74, 75 metros cuadrados, cuyo proceso concluyó en 2008, ¿no? Entonces, aquí vemos que la participación generó ahorros considerables, un cuidado de los materiales, un control de los recursos, que permitió que la comunidad además produjera los espacios comunes. Entonces aquí ven ya imágenes del proceso de construcción. Algunas partes fueron, digamos, se tuvo que contratar mano de obra especializada que pudiera meter maquinarias para el mejoramiento del suelo, pero en la mayoría de las etapas de las fases de construcción prácticamente fue la comunidad, ¿no? Aquí ven ustedes ya cómo se planteó la vivienda unifamiliar. Lo que ven ahí son las imágenes de las plantas arquitectónicas de la vivienda prototipo. Una vivienda con 3 recámaras, en la parte de abajo con un espacio polivalente, digámoslo así, un espacio que también funciona como espacio de trabajo. Y el concepto de vivienda se generó como una vivienda, como una escuela de oficios. Entonces se contrataba a un maestro de obra, a un maestro herrero, y parte del acuerdo de trabajo de la relación laboral era que ese maestro tomaba como aprendices a miembros de la comunidad que desarrollaban ya, digamos, para cada una de las viviendas, pues la cancelería, las ventanas, las puertas, etcétera, ¿no? Entonces ahí ven ya imágenes del maestro herrero, del maestro de la cancelería. Aquí en el trazo y nivelación, aquí ven ustedes la imagen de la planta de conjunto, cómo se distribuyeron las 40 viviendas,
y la importancia de los espacios comunes, un edificio cultural, un huerto común, una explanada que funciona como cancha y funciona como estacionamiento y funciona como plaza común para desarrollar actividades culturales, actividades sociales, la fiesta de los 15 años, las bodas, etcétera, un temazcal, juegos infantiles y las áreas verdes que están en torno de manera contigua a la cocina para el cultivo de plantas medicinales y de plantas para la cocina, para la elaboración de alimentos. Así es como se configuró la Comisión de Vivienda, encabezada por los miembros de la comunidad, en torno a estas 4 subcomisiones, una encargada de la compra de materiales, de control del avance de los trabajos, otra encargada de la administración, que tenía que llevar el control por cada beneficiario del programa de vivienda del INVI, una subcomisión de trabajo comunitario encargada de organizar la participación ya de trabajo comunitario y también de trabajo solidario, y el control de los materiales y de la maquinaria que llevaba a cabo la subcomisión de bodega. Entonces aquí vemos ahí la imagen de uno de los integrantes de la comunidad, que prácticamente era, digamos, estuvo a cargo de varias de estas comisiones que se iban rolando, el compañero Nachito, ¿no? Que formó parte del principio de la Comisión de Vivienda y que también es una autoridad tradicional de la comunidad. A través de esta experiencia ya empezamos a identificar que no solamente se construyeron viviendas, sino que se construye una historia cotidiana, se construyen ciertas representaciones simbólicas que favorecen a la construcción de valores compartidos como comunidad, y además pues se fortalece la vida social y se construye, digamos, en términos llanos, se construye comunidad, ¿no? Aquí ven las fiestas que se hacen en esta explanada, ¿no? Y bueno, diferentes actividades, entre ellas, por supuesto, los velorios que se viven de manera comunitaria. Y bueno, ya en torno a estas experiencias, ya empezamos a ver cómo esta vivienda producida por iniciativa de las comunidades, por iniciativa de los habitantes, implican esfuerzos, implican procesos organizativos en donde se recuperan las luchas por el territorio y por la búsqueda de mejores condiciones de vida. Como dijera un arquitecto, Mario Larrondo Shields, un arquitecto que también está considerado el arquitecto que más vivienda de interés social ha construido en México, Mario Larrondo, que planteaba que estas experiencias llevan implícitas una serie de vicisitudes, de dramas, pero también de los anhelos de la población que casi siempre quedan en el anonimato, ¿no? Y lo que vemos aquí en este pequeño esquema es ya propiamente atender el tema de la multiactoralidad. O sea, a pesar de que el proyecto fue promovido por los propios habitantes acuerpados en esta organización llamada Movimiento de Artesanos Indígenas Zapatistas, pues intervienen muchos otros actores. Tan solo en la parte de las instituciones públicas, el INVI, la Institución de Vivienda de la Ciudad de México, que es quien financió este proyecto a través de su programa de mejoramiento de vivienda, pero también la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios, que en aquella época también apoyó con un subsidio, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal también se hizo presente, intervino en esta gestión de recursos. Por supuesto, las autoridades de la entonces delegación Iztapalapa y una serie también de instituciones del gobierno central, la Secretaría de Desarrollo Social, la CEDUBI, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, por decir las más relevantes.
Y del otro lado vemos todo un espectro de actores sociales que también fungieron como acompañantes, como aliados políticos de esta organización para poder facilitar los procesos de gestión de los recursos, ¿no? Aquí aparece el Frente Popular Francisco Villa, que, digamos, generan una alianza interesante, puesto que esta organización está constituida como cooperativa de vivienda y eso la hizo también en su momento generar pequeñas unidades productivas de producción de materiales, ¿no? Gran parte de los materiales que se utilizaron en la obra de maíz se adquirieron con los productores, las cooperativas de producción emanadas o que están en torno a esta otra organización, ¿no? La relación que este grupo tiene con otras organizaciones del estado de Oaxaca, de su lugar de origen, con otras organizaciones también que tienen, digamos, una misma expectativa de participación política y también con instituciones académicas como la Facultad de Arquitectura de la UNAM, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, que también tuvo una participación interesante por parte de algunos de sus estudiantes de licenciatura. Olivia conoce bien estas experiencias. La Universidad Pedagógica Nacional, etcétera, son actores adyacentes que favorecen o favorecieron para que esta experiencia pudiera materializarse. ¿Qué entendemos por producción social del hábitat, ¿no? Esa es ya la primera asunto a reflexionar. Voy a tratar de irme rápido para también dar tiempo a que ustedes participen. Hay que entender que en nuestra ciudad compiten o conviven varias concepciones de ciudad y que estas concepciones de ciudad implican el reconocimiento de la experiencia de estos actores sociales. Ahorita vamos a dar números de por qué son tan importantes, ¿no? Esta convivencia, digamos, de concepciones de ciudad generalmente es muy contrastante, ¿no? Vamos a ver algunos datos. Lo que dice la propia Coneval es que casi la tercera parte de la vivienda que existe en nuestro país ha sido autoproducida, ha sido producida por sus propios habitantes. Esto quiere decir que una gran parte de esta vivienda autoproducida se ha hecho también sin ningún tipo de recurso gubernamental, por supuesto, ni mucho menos recurso, una inversión privada. Es vivienda que ha sido producida en diferentes formas de autoproducción. Habría que diferenciar aquí la autoproducción de la autoconstrucción. Si quieren, después apuntalamos la diferencia entre estas dos nociones, ¿no? Pero es realmente significativo que 3 de cada 5 viviendas que existen en nuestro país haya sido producida por esta modalidad. O sea, solamente, digamos, menos de la tercera parte, por ahí de la tercera parte, es realmente hecha por los mecanismos formales de producción de vivienda, ¿no? Entonces, concebimos al proceso de producción social del hábitat como un modo de producción alternativo que surge por la participación de los propios habitantes en relación a estos modelos dominantes. Y que esta producción social es muy variable y puede integrar diferentes aspectos de la producción de vivienda, ¿no? Desde la dotación de servicios y equipamiento, desde el acceso a materiales adecuados y de componentes para poder construir, asistencia técnica en algunos casos, financiamiento o acceso a recursos, de manera fundamental el acceso al suelo para poder urbanizar, pero de manera fundamental en todos ellos siempre está la participación de los habitantes, ¿no? Entonces aquí, de acuerdo a la condición como se manifiestan estas variables,
podemos diferenciar autoconstrucción de autoproducción y de autogestión, ¿no? Entonces, ya aquí vemos cómo la vivienda concebida desde este tipo de prácticas nos lleva también a entender que el derecho a la vivienda implica también la transversalidad de todos los demás derechos. O sea, puede estar la vivienda, pero si no hay un equipamiento adecuado, por ejemplo, en el rubro de educación, en el rubro de las escuelas, no se está garantizando el derecho a la educación. Si no hay un equipamiento adecuado para edificios hospitalarios o edificios de salud, pues no se está garantizando el derecho a la salud, aunque esté la vivienda. Si no hay espacios adecuados para la socialización, pues no se están respetando, no se están generando una vivienda que atienda a todos estos derechos, ¿no? Por eso hablamos de que el acceso a el derecho a la vivienda implica también el acceso a los otros derechos. Esto lo voy a plantear muy rápido para ver cómo en muy poco tiempo, de la imagen que ustedes ven abajo, vemos cómo esa mancha roja realmente el proceso de crecimiento de la ciudad se va a dar propiamente en 80 años y este proceso de urbanización, pues en todos ellos la presencia popular ha sido fundamental, ha sido muy importante. Y en esta producción espacial de ciudad, pues vemos estos grandes contrastes, ¿no? Estamos hablando de Santa Fe en las dos imágenes y vemos cómo esas casas de lámina pues, prevalecen hoy día en este territorio, en donde pues es el reflejo claro pues de que este tipo de asentamientos pues es la condición más normal de las ciudades, en este caso latinoamericanas, pero no solo latinoamericanas. Vean cómo de 1980 al 2017, la ciudad ya no tuvo un crecimiento continuo, la ciudad ya empieza a tener un desbordamiento muy segregado, ¿no? Y que la población urbana, o que se considera urbana, si bien ha incrementado, no ha crecido al mismo nivel que las hectáreas de suelo considerado urbano. Vemos como de 1980 a 2017 el territorio considerado urbano se ha cuatriplicado, ¿no? Mientras que la población pues sí se ha incrementado, pero pues no, ni siquiera el doble. ¿Esto qué nos lleva? Que el proceso de urbanización está, además de generar impactos socioambientales muy severos, está generando una fuerte segregación que al día de hoy está generando también fuertes disputas territoriales, porque este crecimiento que se da con procesos muy fuertes, especulativos, de especulación del suelo urbano, pues genera que el impacto con respecto a los habitantes originarios de esos territorios, pues se confronten en sus concepciones espaciales y generen estas disputas territoriales. Y aquí planteamos pues la importancia de entender que la vivienda está atravesada por una fuerte desigualdad social, por la privatización y mercantilización de una gran cantidad de derechos y por una gran fragmentación social, en donde lo que ha imperado en la producción habitacional pues es el carácter especulativo de la misma. Vamos a ver esto qué implicaciones tiene. Esto es rápido un recorrido de cómo transitamos de este estado benefactor que predominó hasta la década del 80 y cómo esa dispersión del entorno urbano ya está propiamente emanado de un contexto donde el Estado se ha hecho a un lado y ha dado pauta libre a que los actores industriales de producción de vivienda pues hagan con el territorio las aberraciones que hemos visto, ¿no? Entonces, no me detengo mucho en esto, ver que
la configuración del derecho a la vivienda, si bien es está considerado un derecho social, enmarcado generalmente o con mucho peso en el siglo XX, también tenemos muchas deudas históricas en torno al resto de los diferentes derechos que pues se enarbolan hoy día en la sociedad. Por decir uno, fíjense cómo en el siglo XIX se empezaba a plantear la necesidad de respetar el derecho a la libre asociación y a la participación en el ejercicio del poder. Aquí es donde empieza a configurarse el derecho al voto, ¿no? Y recordar que en nuestro país, ¿alguien se acuerda en qué año se reconoció el derecho a la mujer a votar? 1953. Hasta la segunda mitad del siglo pasado se le reconoce en México a la mujer el derecho a votar. Entonces aquí vemos cómo esta noción de ciudadanía, pues también es necesario que los arquitectos planteemos que la vivienda, al ser un derecho, implica ver que ese derecho está destinado a un ciudadano que tiene el derecho de ejercer esa ciudadanía, pero que esa ciudadanía está atravesada por diferencias, por una gran diversidad y sobre todo por una gran desigualdad. Algo que me gusta aquí recalcar es ver cómo muchas de las políticas de vivienda plantean que el problema fundamental a atacar es el problema de la pobreza. Entonces aquí, con esta diapositiva, lo único que trato de ver es que para visibilizar el problema de la vivienda hay que entender que el problema no es la pobreza. Cuando el 60-70% de nuestra población vive o vivimos en condición de pobreza, tenemos que voltear a ver cuáles son las causas de esa pobreza. Entonces, cuando vemos que el 3% de la población mexicana está en condición de extrema riqueza, vamos a poder entender por qué por qué el 60% está en pobreza. Y entonces el problema no es la pobreza, el problema es la riqueza. El problema es la concentración de riqueza que acumula un sector muy pequeño de nuestra sociedad. Entonces, bueno, entender que estas políticas también emergen por ahí de los 60 también, cuando se estableció que la pobreza tenía que ser considerada el problema fundamental de los países subdesarrollados, ¿no? Como nos llamaron o nos han llamado durante muchos años. Y entonces llego a esta situación que me parece importante, que plantea Víctor Manuel Durán, ¿no? Cómo vivimos en una sociedad donde esta desigualdad social nos lleva a entender que las ciudadanías o la gran configuración de las personas vive en una ciudadanía precarizada y entonces estas promesas, estos marcos normativos que nos obligan a considerar a la vivienda como un derecho y a explorar mecanismos para garantizar este derecho, realmente no se está haciendo. Y entonces Víctor Manuel Durán pregunta, vivimos en un estado de excepción, porque el Estado llevamos décadas que no cumple con su misión de satisfacer de este tipo de derechos mínimos, como es el derecho a la vivienda, pero entonces él dice, este estado de excepción es un estado permanente, es un estado de excepción permanente, ¿no? Entonces, en este estado de excepción permanente, donde la gente no tiene acceso a la vivienda y la gente que tiene acceso a la vivienda no está plenamente satisfecha de la vivienda en la que vive y donde la gente que tiene, digamos, satisfecha su necesidad de vivienda y la pierde frente a un temblor. Entonces vean cómo el problema es de sumo complejo, ¿no? Esto lo planteaba Henry Lefebvre, cómo hay que entender, plantea esta noción de derecho a la ciudad y pensar cómo el espacio no solamente es el espacio físico construido, sino que el espacio es un espacio socialmente construido a través de prácticas, a través de procesos de socialización históricos, ¿no? Entonces, Lefebvre decía que el espacio tiene una historia y que esa historia es un producto social.
si quieren después profundizamos a lo que esto significa. Plantear que en nuestra Constitución de la Ciudad de México, donde por cierto el Politécnico, la ESIA, jugó un papel importante, muchos de nuestros colegas de la ESIA fueron asesores en la redacción de la Constitución de la Ciudad de México. Ustedes dirán que tiene que ver ahí un arquitecto, un urbanista, ¿verdad? Pero en esta Constitución de nuestra ciudad ya se reconoce el derecho a la ciudad, donde se plantea que la ciudad tiene que ser incluyente, habitable, justa, democrática, sustentable, tiene que ser disfrutable, tiene que fortalecer el tejido social, tiene que construir una ciudadanía activa y responsable, una economía urbana equitativa, incluyente, solidaria. Vean todo lo que está en nuestra Carta Magna, ¿vale? Y cómo la actividad arquitectónica, ¿no? Debe favorecer esta concepción de que los habitantes puedan acceder a una ciudad adecuada, a una ciudad equitativa, libre, crítica, lúdica, etc. ¿No? Entonces vemos cómo todos estos aspectos que están en los marcos de convenios internacionales, en nuestra propia Constitución, en la Constitución de la Ciudad de México, nos llevan a entender que la producción de arquitectura es finalmente la producción de ciudad. Y vamos a ver cómo hemos vivido en torno a un modelo de desarrollo que, si bien inserta nuestras ciudades a la economía global, realmente no genera, ¿no?, una ciudadanía plena. 13 ciudades latinoamericanas cuentan con poblaciones de más de 3 millones de habitantes. O sea, nos llenamos la boca de decir que ya hoy día México, la mayoría de su población vive en contextos urbanos, pero el que vive en contextos urbanos no la quita de la marginalidad o de la condición de exclusión. Entonces, lo que aquí vemos es una tablita hablando de procesos de producción social del hábitat, nos llevan a reflexionar que las políticas han sido generadas de arriba hacia abajo y que el habitante no se le ha dado el derecho de participar de manera plena en la producción de ciudad. Entonces, que hay que favorecer políticas que emanen de abajo hacia arriba y que involucren la participación de los habitantes, ¿no? Entonces, esto nos lleva a plantear que hay proyectos de ciudad confrontados y que, sobre todo quienes egresamos de las instituciones públicas, tenemos que tener claramente identificada que la ciudad se concibe como un proyecto colectivo desde esta noción del derecho a la ciudad, en donde podamos favorecer esta participación que involucre a todo el resto a todo el conjunto de derechos y sobre todo el derecho a la participación, ¿no? Donde las demandas de los habitantes puedan ser consideradas y nos vamos a la última parte, que es ciertas concepciones que entran en disputa, como esta noción de producción social del hábitat, en donde muchas veces son procesos que transitan de la ilegalidad a la informalidad, que, como dirían Angela Giglia, son procesos de domesticación del territorio por parte de los habitantes más pauperizados de nuestra sociedad, donde se domestican también relaciones sociales y donde se domestica la política pública. Es decir, donde pueden, a partir de experiencias a partir de las cuales pueden emanar, ¿no?, acciones políticas pues más generosas, ¿no?, donde se les pueda reconocer la voz y la participación a estos sujetos colectivos. Esto me parece fundamental, sobre todo para los arquitectos, entender que el problema arquitectónico no se resuelve con un objeto, se resuelve con un proceso, porque habitar es todo un proceso no solo individual, sino es un proceso social. Entender que no es solamente un problema técnico, es un problema integral en donde hay una infinidad de dimensiones, como la física, la social, la dimensión política, la dimensión económica, la ambiental,
¿no? Y que ver solamente una parte del problema no ayuda a favorecer escenarios que realmente, que realmente detonen soluciones, ¿no? Ver que no es una solución que pueda atenderse de manera parcial, sino debe de también integrar las diferentes escalas del hábitat, ¿no? Una escala es la vivienda, pero de la escala de la vivienda viene una escala cada vez más macro, ¿no? Que es la escala del barrio, la escala de la ciudad, la escala del territorio. El problema de la vivienda no es un problema que tenga una sola causa, es un problema que es multicausal, es un problema que no solamente se atiende con construir un chorro de casas, es un problema que también eh, deviene de un proceso histórico, deviene de condiciones políticas, condiciones económicas, incluso culturales, y que por lo mismo es un problema dinámico, que va cambiando con el tiempo y que se tiene que resolver, digamos, considerando todas estas variables. Y que la mayoría de las políticas públicas lo han visto como un problema sectorial que puede ser resuelto con políticas que le llaman de corte tecnocrático y que tendrá que ser considerado como un problema interactoral, considerando las diferentes dimensiones del hábitat, ¿no? Vemos ya con noticieros, con noticias más recientes, ¿no? Cómo este dato salió recientemente de la jornada, la existencia de 600,000 viviendas abandonadas en el país. Esto en torno, porque la nota periodística no lo develaba, pero leyendo la nota se refería exclusivamente al territorio de la zona metropolitana de la ciudad de Guanajuato, ¿no? Entonces aquí se planteaba ya el problema de concebir a la vivienda como un objeto en donde la política ha emanado en la producción de viviendas mínimas, para lo cual los arquitectos nos hemos prestado fehacientemente, ¿no? A decir, vamos a construir las viviendas mínimas para que después la gente las haga a su antojo, ¿no? Pero con criterios poco flexibles para poder dotar de una acción participativa al habitante, en contraposición a entender la vivienda como un proceso en donde se acepte la progresividad de la vivienda, el crecimiento y transformación paulatina de sus espacios, y todos los recursos que implica la producción de vivienda, no solamente económicos, también humanos, y además diferentes prácticas de producción de vivienda. Vamos a ver cómo en muchos de nuestros contextos rurales la producción de vivienda se hace de manera colectiva, ¿no? Y se hace la vivienda para la familia que la requiere. No se hacen viviendas para vender, se hacen viviendas para ocupar. Entonces, aquí ya vemos cómo hay concepciones en disputa, pues, cómo entendemos a la vivienda como producto o como un derecho, como una mercancía que está sujeta al valor de cambio, que está sujeta a la especulación financiera, que está destinada para la unidad familiar, se generan recursos que se dan de manera individualizada, cuando vemos que la noción histórica de la producción de vivienda es una noción integral del hábitat, es una noción colectiva de la producción de espacios. Y esto es la historia la que nos lo dice, ¿no? Nuestro sistema capitalista la ha convertido en un producto con digamos, bajo estos esquemas, ¿no? Esto es lo que sucede hoy. Esto no me detengo, disculpe, aquí creo, no me va a dar tiempo a profundizar en la relación vivienda-espacio público, pero sí decir que la vivienda, al concebirla como un proceso, hay que entender que lo importante no solo es su materialización, ¿no? Sino algo muy importante para concebir a la vivienda en su satisfacción plena para las condiciones de los habitantes es que la vivienda se puede ejercer un dominio sobre ella a partir de prácticas localizadas, ¿no? Entonces, entender que incluso los procesos de poblamiento han sido así,
se hace un poblamiento humano en la medida en que se realizan prácticas espacializadas, ¿no? Esto quiero plantear, a lo mejor también de manera muy rápida, cómo la intervención del profesionista también requiere aquí de otras herramientas que favorezcan el desencadenamiento de estos procesos, concibiéndolos como procesos transformadores, como procesos de cambio, ¿no? Tello y Ornella son dos trabajadoras sociales que plantean que un proyecto físico o no, un proyecto arquitectónico o no, debe de plantearse estas 5 nociones. En la noción de pertinencia, hacer la vivienda pertinente para la población, pero además hacerla de manera pertinente, que tenga una relevancia social y no solamente un interés especulativo, que pueda generarse un proceso organizativo que genere, que sea accesible, que sea actual, contemporáneo, pues digamos, y que permita la innovación, entendiendo que también la organización y la participación social implica técnicas innovadoras. Ellas plantean, estas dos trabajadoras sociales, que el asunto es que el arquitecto trabaja con proyectos que no están detonando la transformación social, ¿no? Entonces, para ello es importante generar una propuesta metodológica que permita identificar la situación, problema que se vive por la carencia de espacios para poder definir cómo se va a intervenir el espacio, ¿no? Y ver que esto implica o detona una serie de problemas de investigación, porque la investigación no es una actividad exclusiva de los maestrantes o de los doctorantes, ¿verdad? Es una actividad humana, que en el caso de quien se forma para investigador, debe de llevar una metodología adecuada, ¿no? Ellos plantean la importancia de los diagnósticos integrales con la participación de la población y construyen esta noción con la cual quiero ir cerrando. La noción de la construcción conceptual del cambio. Una noción que nos lleva a que cualquier acción espacial tiene que visualizar una transformación, un cambio de la situación actual a una situación deseada, ¿no? Entonces, creo que con esto podemos terminar, porque ya me extendí 10 minutos más y no podríamos dar paso a la reflexión, pero ver que esta noción de construcción conceptual del cambio nos llevan a una necesaria y permanente reconceptualización de los problemas espaciales para resignificar las relaciones sociales que se detonan en estos procesos y recrear los espacios físicos, donde, repito, no solo se trata de las paredes que simulan una vivienda, ¿no? Sino de todos los espacios que de manera interrelacionada construyen un hábitat. Y con eso termino. Ya me quedé con otras cosas en el tintero, pero igual ahorita las profundizamos. Gracias, Oli. Muchas gracias, doctor Francisco. Muy importante todo lo que se ha tocado acá, muy buena reflexión y pues yo creo que para todos ha sido importante también conocer lo que has hecho en el campo profesional. Afortunadamente, como ya lo señalaste, pues tuve la dicha de ver procesos desde hace muchos años, ¿no? Desde que estabas haciendo la maestría y pues siempre con mucho entusiasmo y con esa perspectiva pues muy social, ¿no? Muy desde la comunidad. Me entusiasmó ver ahí el predio de maíz en las fotografías. También casi me pongo a llorar cuando veo mi edificio, está al inicio de tu presentación. Pero bueno, son temas que también seguimos reflexionando a partir de este comienzo, que lo que marcabas del 2017, pero pues también todos estos años de la producción del hábitat, ¿no? En México, que pues ha pasado por distintos momentos, ¿no? Y qué bueno que un arquitecto pues pueda ser como auxilio dentro de estos procesos, ¿no? Eso me parece así súper importante. Creo que profesionalmente pues también les deja mucho a ustedes, ¿no? Y bueno, pues dejaríamos ahora, les daríamos la palabra a ustedes para que hagan comentarios o preguntas o alguna temática que quisieran
compartir con el doctor Francisco. Doctor Milton. Sí, gracias, doctora Olivia. Bueno, pues antes que nada, es un gusto poder saludar aquí al doctor Katzin. Paco, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido al seminario. Pues creo que nos has dado un panorama fantástico de la producción social de vivienda. Yo creo que es una presentación que nos invita a reflexionar y sobre todo a desafiar o a invitarnos a replantear las concepciones que tenemos de vivienda y ciudad. Tú inicias con una definición de vivienda que gira en torno a la dignidad, una vivienda digna, y después, bueno, pues a partir de una serie de experiencias de producción de vivienda, pues nos van mostrando aspectos que son fundamentales en esta producción. Es decir, en donde ha habido oportunidad de diseñar un hábitat o de participar en la producción de un hábitat. Y has mencionado pues cuestiones fundamentales como las propias necesidades, que las propias necesidades se vean reflejadas en esta vivienda. Hablaste de comunidad, hablaste de la memoria, de la historia, hablaste de cultura también, hablaste de espacio público y sobre todo de procesos. Entonces, y bueno, al final también lanzas esta invitación a la reconceptualización de problemáticas, que es generalmente con lo que comenzamos una investigación. Entonces, bueno, después de este recorrido, pues sí queda muy claro, bueno, por lo menos a mí sí me invita a reflexionar que una definición de vivienda con la que una institución, un gobierno puede enmarcar alguna política, pues esas definiciones se quedan realmente cortas, ¿no? Y que habría que pensar o que reflexionar qué más puede significar una vivienda en nuestro país. Entonces yo creo que pues lo que mostraste el día de hoy nos llama pues a repensar que, como dices, el compromiso de la arquitectura no solo en la producción, sino también en la conceptualización de la vivienda al momento de hacer una investigación, y creo que eso es súper importante. Pues gracias por esta presentación, felicidades, y repito, es un gusto saludarte por aquí, ojalá que te veamos más seguido. Querido Milton, me da mucho gusto que estés aquí y que tengamos la oportunidad de reflexionar y pues sí, es un tanto lo que se viene como a compartir y sobre todo generar como esas reflexiones, porque yo lo decía desde el principio, seguramente también nos va a llevar muchos aprendizajes de este intercambio. Pues de entrada, un abrazo enorme, ¿no? Y a ver qué más reacciones hay. Gracias a los dos. Doctor Raimundo. Sí, como no, buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes. Bueno, me da mucho gusto verte por acá, hombre. Y sobre todo, la exposición tan interesante que, digamos, que planteas de una manera diferente de ver el problema de la vivienda, ¿no? Más que, yo creo que en esa frase, en esas palabras donde se señala que más que un problema técnico es un problema, digamos, complejo, en donde intervienen diferentes actores. Y realmente yo creo que en general la arquitectura así debe ser, nada más que justo en este tipo de vivienda es donde más, con una mayor, digamos, problemática se observa, ¿no? Y donde las desigualdades, bueno, pues salen a flote inmediatamente. Y bueno, el fracaso en ese sentido de las políticas públicas de vivienda que se han impulsado en otros momentos, en otros tiempos, que finalmente pues no han permitido avanzar en tener o en ofrecer espacios de mayor calidad y de mayor dignidad, ¿no? A mucha gente, a muchos millones de personas. Entonces, pues es muy interesante. Y yo creo que ahí el asunto de la
interdisciplina, ¿no? Como una forma de poder avanzar. Yo creo que incluso son los tiempos del desarrollo del conocimiento en muchos ámbitos, y en la arquitectura, por supuesto, pues no es la excepción. Entonces, hay muchas cosas muy interesantes que de manera, digamos, muy hilada, muy acompasada y clara, fuiste presentando, ¿no? Y que yo creo que eso, digamos, cuando nos vamos a los problemas ambientales o a los problemas de la vivienda o cualquier problema, pues hoy día vemos que justamente es son necesarias diferentes miradas a un mismo problema, ¿no? Y al poder, digamos, entenderse desde las diferentes disciplinas, bueno, pues se abrirá por ahí una luz en el camino, ¿no? Que nos pueda sacar adelante más pronto. Bueno, felicidades y sí, efectivamente, ¿no? Ojalá pues podamos seguir viéndote por acá, tener más contacto con el trabajo que haces, que tú sabes el trabajo que hacemos acá también. Entonces, yo creo que es muy interesante y muy bueno que se siga adelante con todo este trabajo, ¿no? Gracias y saludos. Un abrazo fraterno. Muchas gracias, querido doctor Mayorga, y me agrada mucho también sus comentarios, y además, pues viniendo de alguien pues que también ha luchado mucho por fortalecer estas nociones de innovación que son también necesarias, ¿no? Entonces, este trabajo interdisciplinario creo que nos hermana, y creo que también ahí habría que ver cómo las políticas públicas, esto que se dice, ¿no? Es muy palpable, se han transformado permanentemente, y que propiamente la política en sí no es que esté mal, ¿no? Si uno ve la vivienda producida en los años dorados del Estado benefactor, pues ya quisiera cualquier iniciativa privada poder construir unas viviendas que se hicieron en Tlatelolco, en el sur de la ciudad, Jardín Balbuena, la unidad Model, o sea, fue todo un impulso de producción de vivienda hecha bajo digamos, la tutoría del Estado, que al día de hoy creo que ninguna empresa, ¿no?, se preocupa por generar espacios de ese tipo. Hubieron otro tipo de fracasos porque de pronto se quisieron implementar de manera crítica, y el funcionalismo tiene sus deudas, pero también hay que reconocer sus aportes, ¿no? Entonces, creo que el gran reto que tenemos ahorita es que la presencia del sector inmobiliario es muy fuerte y no permite construir una política pública adecuada, ¿no? De tal manera que nuestras grandes instituciones, ¿no?, nos hacen hasta el feo, ¿no? La iniciativa privada, cuando somos realmente, creo yo, quienes todavía tenemos la posibilidad de construir un esquema analítico del problema en su totalidad, aunque sabemos que estos problemas no los resuelve un arquitecto en aislado, ¿no? Entonces, me detona mucho esta reflexión, querido doctor Mayorga, y le mando un fuerte abrazote. Seguramente vamos a tener oportunidad de seguir viéndonos y colaborando. Ok, hasta luego, doctor. Gracias, doctor Mayorga. ¿Alguna otra pregunta que le quieran hacer al doctor Espinosa? Ya todo el mundo se quiere ir de vacaciones. Ya se fueron de vacaciones. Ya se fueron. A sus casas de campo. Yo no tengo una pregunta, más bien sería como yo quisiese saber su postura en cuanto a las viviendas verticales.
No sé qué opine de este tema y cómo lo vea usted desde el punto de vista con todo lo que usted ha ido desarrollando. Gracias, Said. Said, ¿verdad? Sí, Said. Muy bien. Mira, todo un tema. Yo creo que si vemos la vivienda en su complejidad, como bien se plantea ya aquí con la participación de los compañeros, de los colegas, vemos que realmente no hay una respuesta de vivienda para todos. Yo empezaba la reflexión preguntándole a cada uno de ustedes, ¿no? Si tenían o no vivienda propia. Y pues algunos contestaron, otros no. Pero seguramente la vivienda en la que viven ahora, que puede o no ser la misma en la que han estado viviendo, realmente hoy les genere, ¿no? ciertas eh, condiciones de habitabilidad, pero también puede ser que no. ¿A qué quiero decir con esto? La vivienda vertical creo que satisface una forma de vida de un cierto perfil de habitante. Quizás es pertinente para algunos actores, para algún espectro de nuestra sociedad, pero quizás no para todos. Los triquis no quisieron vivienda vertical. Y no quisieron vivienda vertical porque ellos decían, ¿cómo una persona va a vivir encima de alguien más? ¿Cómo sus desechos van a pasar por mi casa? O sea, otra connotación del espacio que no se vive en los ámbitos, digamos, rurales, donde el territorio no está tan disputado. Pero seguramente yo creo que habrá o hay experiencias funcionalistas que no solo en México, ¿no? Pues que realmente han representado una solución adecuada, ¿no? Hay un tema por ahí que me llama la atención, que creo que ayuda a generar más dudas de tu pregunta, ¿no? El aspecto de que una vivienda adecuada debe garantizar la situación, la certeza jurídica en la tenencia de una propiedad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir esto? En ningún momento dice que todos debemos ser dueños de nuestra vivienda. Ojo con eso. No dice eso. La certeza jurídica de la tenencia quiere decir que yo no tenga que estar preocupándome porque me quiten la vivienda que satisface mis necesidades. Esto me lleva a que la noción de vivienda vertical es pertinente a lo mejor para un momento de nuestra vida. Yo planteo, por ejemplo, un estudiante ¿dónde vive? Puede ser que mi casa esté muy bonita, pero si está a 2 horas de mi escuela, ya no es adecuada. Un profesor, donde vivimos los profesores. Podemos tener casas muy bonitas y siendo arquitectos, pues a lo mejor hasta más bonitas que el común de las viviendas. Pero si para ir de mi vivienda a mi trabajo tengo que recorrer la media ciudad, ya no es una vivienda adecuada. Entonces, ¿en dónde concebimos una vivienda vertical y en dónde no? ¿Y para quién concebimos una vivienda vertical y para quién no? ¿No? Entonces, no es que la vivienda vertical sea la solución o sea lo que genera el problema. Yo pensaría, ¿no? Si los estudiantes de una escuela tuvieran garantizada la tenencia de una vivienda, la tenencia, es decir, la posesión, no la propiedad, cerca de sus escuelas, seguramente serían o tendría sentido una vivienda vertical. No sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, vamos a pensar que junto a Tecamachalco hacemos una torre para que los estudiantes puedan vivir ahí en lo que son estudiantes. Entonces, estoy pensando en voz alta, pues, ¿no? Por supuesto, ese edificio, ¿a quién le tendría que pertenecer? Y se garantizaría la tenencia de la vivienda para ese sector en ese momento de su vida. ¿Dónde van a vivir ustedes cuando quieran hacer una familia o cuando quieran
no sé, como dicen por ahí, sentar cabeza, ¿no? ¿Dónde va a vivir una familia que a lo único que puede aspirar es a un departamento de 55 metros cuadrados, ¿no? Pero cuando llegan los hijos, o cuando llega el perrito, o cuando llega la suegra, o cuando llega el hermano, cuando llega la hermana, ya no cabe. Y cuando la familia se transforma, pues la vivienda ya no es adecuada. Entonces, el problema que tenemos es muy complejo, como ven. No se trata de estar haciendo casas para cada sector de la población. Tampoco se trata de eso, porque entonces no generamos arraigo, no generamos identidad socioterritorial, etcétera. Entonces, ese es el tema. Hay dos preguntas, no sé si quieres que las vaya contestando, Oli, en el chat. Sí, por favor, Francisco, y después seguiría Denise Esbania, Caro, y después Denise. Ok, Vania me pregunta las instituciones cómo ven a la vivienda, como producto, como derecho. Mira, creo que realmente la vivienda está atravesada por estas dos concepciones, ¿no? Porque lo que yo he visto es de que las instituciones se han transformado radicalmente. Y la prueba de eso es que antes un arquitecto, sobre todo un arquitecto del POLI y de la UNAM, prácticamente teníamos casi garantizado nuestro trabajo en una institución como Infonavit o como Fobiste. Digo, si no garantizado, sí teníamos una relación natural de incorporarnos ya como profesionistas en estas dos instituciones o en cualquier otra, ¿no? Como SEDATU, como la Secretaría de Obras, etcétera. De hecho, el servicio social, constituido en nuestra Constitución también, favorecía esa situación. ¿Qué sucede? Que conforme han penetrado las políticas neoliberales, también las instituciones han asumido estos rasgos de mercantilizar el derecho a la vivienda. Entonces, de pronto, las instituciones se han convertido ya en simples asignadoras de créditos para que el habitante, pues ni siquiera elija la vivienda donde va a vivir, sino que acceda a la vivienda a la que le toca vivir. Esto lleva de la mano, creo, con la pregunta de Sillaro 1, que es, ¿qué hacer en cuanto a las unidades habitacionales que ya están abandonadas? ¿No? Las viviendas que ha generado esta concepción mercantilizante, realmente lo que ha generado son espacios que al no satisfacer las necesidades del habitante, terminan siendo abandonadas. Hay todo un debate que hacer ahí. Y ahí ustedes en el Poli cuentan con un gran especialista, nuestro querido doctor José Guadalupe Martínez Granado. Él es todo un experto en las situaciones de las viviendas abandonadas. He tenido la oportunidad de oírlo varias veces. Y el problema es realmente preocupante. Hoy día me convocaban personas de Infonavit que tenían un gran problema porque la iniciativa privada, que es quien produce la mayoría de las viviendas de Infonavit, está queriendo recuperar esas viviendas simplemente reparándolas. No se dan cuenta que el problema no es la condición de la vivienda, sino todos estos aspectos que la hacen inadecuada, empezando por su ubicación. De nada va a servir repararla para volverlo a meter a la cartera de viviendas que se construyen en estas instituciones, que habría que decir, estas instituciones llevan varias décadas que no construyen viviendas. Infonavit, Tlatelolco, la Unidad Independencia, una gran cantidad de unidades, la unidad, Kennedy, ¿no? Que se generaron durante la época dorada del Estado benefactor, las construía el gobierno a través de sus instituciones, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con respecto a esas viviendas? Lo lamentable es que ya fueron hechas y fueron hechas en un lugar donde no se debía. Y no se debía, pero se generaron las condiciones para que se pudiera hacer. El problema es que estas condiciones fueron hechas solamente para favorecer a este sector especulativo. El problema es muy grande.
porque ahí el único que ha perdido es el habitante, que se ha endrogado con un crédito y que cuando nos dicen que el Infonavit y el Fobis están en quiebra, no entendemos que quien la ha llevado a quiebra, ¿no?, es el propio esquema del modelo neoliberal, que no le importa tener una institución que genere o que produzca viviendas para sus habitantes. Lo que les interesa es tener negocios. Entonces, ¿cómo resolverlo? Pues de entrada tendríamos que renunciar realmente a la política, a las políticas neoliberales y asumir que la vivienda es un derecho, ¿no? Entonces, no es fácil el problema. Perdón si me extendí, Oli, creo que regresamos a algunas participaciones Está y muy no bien. sé si les respondí a Vania y a Sillaru. A Vania y a Caro, y también Denise había levantado la mano. Sí, sí, doctora. Buenas noches, doctora, a todos. Primero que nada, pues muchas gracias por la ponencia. La verdad es que, bueno, la doctora Olivia y mi taller saben que este tema para mí es súper especial porque yo tenía precisamente para tema de la maestría la vivienda, precisamente, una vivienda habitacional allá en Tecámac. Por cuestiones de la pandemia, pues, y otras cuestiones ahí personales, pues ya no se pudo. Y para mí fue súper interesante pues su exposición. Y más que nada, más que una pregunta, igual, como se sería como una opinión, porque, bueno, yo tuve, no quiero decir una pelea, pero tuve tenía una pequeña discrepancia en opiniones con un profesor de la ESA de allá de Zacatenco, porque, bueno, yo expuse mi opinión sobre unos cuartos muy pequeños, o sea, un cuarto como de 3 metros por 2 o menos, ¿no? Pero obviamente era de doble altura, no sé cómo, no sé si tengo un término arquitectónico, la verdad no lo sé, pero como es doble altura, pues puedes hacer, pues en espacios muy pequeños, poder adaptar lo que es una cocina, la sala, una casa totalmente en este espacio tan reducido. Y bueno, como usted comenta, ¿no? O sea, ¿cuántos aspiramos a tener una casa propia, ¿no? Un espacio propio y pues hacer tu vida normal? Pero bueno, ¿usted qué opina como de estos espacios que se hacen tan pequeños donde obviamente lo que tratas de hacer es como satisfacer tus necesidades? Como usted dice, bueno, si somos solteros, pues un cuarto así, o una pareja, pero ya cuando tienes hijos y todo este tipo de cuestiones, pues ya es como más difícil que te puedas adaptar, ¿no? Y bueno, esa sería como mi pregunta, más bien a su opinión sobre este tipo de inmuebles. Anclas, Denis, me metes en dilemas, pero también me invitas a posicionarme y eso me agrada. Creo que hay que entender que la especulación del espacio ha llegado a tal nivel, creo que como en ningún momento de la historia que de antes, pues en ningún momento histórico de nuestra historia como humanidad, a tal grado que hoy se producen cápsulas para vivir. Y lo vemos como una transformación radical de la concepción del habitar. Desde mi punto de vista, creo que eso es el reflejo de una sociedad extremadamente individualizada, extremadamente individualista, ¿no? Y extremadamente, diría Lipovetsky, o diría este coreanito que anda por ahí también, con conceptos muy interesantes, un sociólogo coreano, no recuerdo su nombre, ¿no? En donde nos sometemos como sociedad, como individuos de una sociedad, nos sometemos a la dinámica neoliberal más escalofriante, de una manera muchas veces hasta considerando este fenómeno como lo deseable, ¿no? O sea, el no comprometerte, hasta los comerciales de la cerveza, ¿no? Desterritorialízate. O sea, no construyas un vínculo con tu territorio, ¿no? Me parece que es producto de eso, ¿no? Producto de una sociedad ya a niveles de individualización muy severas, a tal grado que nos conformamos con el espacio que, digamos, ni en la época de la esclavitud un ser humano era sometido
a vivir en 6 metros cuadrados, ¿no? Claro. Pero ahora lo vemos como algo hasta satisfactorio, ¿no? Yo lo vi con un estudiante de posgrado de acá de la UNAM, que orgullosamente decía que su vivienda que él había comprado en Pachuca no tenía cocina, porque él no la necesitaba. Y a tal grado que vino el confinamiento y tuvo que adaptar una cocina en su cuarto para soltero, porque, digamos, la actividad de preparar alimentos no solamente es para cuando estoy en mi casa, ¿no? O sea, no solamente es, digamos, una actividad doméstica bajo esta modalidad funcional, es una actividad humana, ¿no? Es parte de poder tener satisfecha el derecho a la alimentación sana y adecuada en mi propio domicilio. Entonces, me parece a mí que sí, se han hecho muchos experimentos en torno a la vivienda mínima, ¿no? Carlos González Lobo tiene excelentes, extraordinarios partidas arquitectónicas donde plantea, ¿no?, una vivienda mínima para una familia obrera, y no es el único, ¿no? Durante los 70s, incluso 60s, ¿no? La Bauhaus generó importantes experimentos de vivienda mínima para la familia obrera. Pero conforme se reduce el metraje, ¿no?, sin considerar lo demás, creo que se llega a una aberración, ¿no? El tema está en el aire, creo, Denise, estamos viendo hoy una transición sin igual, ¿no? Donde las generaciones de ahora ni siquiera, yo lo que he visto es que ni siquiera plantean la importancia de tener una vivienda. Igual en un coche casa o a ver dónde me toca, ¿no? No hay problema. O sea, lo que ha costado décadas de lucha para generar la vivienda como un derecho, ahora se asume hasta como algo que te ata, hasta como algo que, no, pues es que, ¿quién quiere trabajar 30 años en el mismo lugar? O sea, es un derecho de certeza laboral, de seguridad laboral. El mecanismo del neoliberalismo ha venido a transformar todo esto. Y como diría Lipovetsky, ¿no?, a generar una sociedad de deseos, no de derechos. Entonces me parece que ahí está arraigada. Te puedo plantear dos experiencias, voy a llevar solo una, ¿no? Una vez yo fui a Cuba y vi que en La Habana había unas casitas como de 3x3, ¿no? Pero eran como varios cuartos contiguos, ¿no? Que entre tres ya configuraban una vivienda. Yo en mi ignorancia pensé que esas eran viviendas que habían sido emanadas después de 1959, cuando se da el proceso revolucionario en Cuba. Y dije, oigan, ¿qué viviendas han hecho? No frieguen, ni en México, ¿no? Y entonces un arquitecto que me acompañaba me dijo, esas viviendas no son viviendas emanadas de la revolución, compañero. Me dijo, esas viviendas se hicieron como viviendas para estudiantes, pero realmente no eran viviendas. Ahí vivían las personas, los peones de las azucareras. Los metían a una familia en un cuarto de 3x3 y ahí dormían, ahí comían y no tenían servicios de baño, o sea, ni siquiera una letrina. Cuando se empieza a generar una política de recuperación de estos espacios, lo único que se nos ocurrió, a lo mejor para bien o para mal, fue juntar varios de esos cuadritos y hacer que ahí vivieran estudiantes, por la cercanía que tenían con La Habana. ¿Qué quiero decir con esto? La vivienda de interés social en nuestro país, durante muchos años, la Ley Federal de Vivienda la consideró de una vivienda de 75 a 80 metros cuadrados. Cuando uno ve la producción de viviendas en esa época, la vivienda de interés social es una vivienda de 80 metros cuadrados, más o menos. A tal grado ha crecido la especulación del suelo que hoy la vivienda de interés social es
¿qué? Hasta 55 metros cuadrados, si mal no me equivoco. Ujú. De 55 a 80 ya se le llama vivienda de interés popular. O sea, se inventaron otra categoría de vivienda, ¿no? Para hacer una vivienda más chica, pues al que menos tiene. Entonces, yo veo, sí, es interesantísimo cómo se puede maniobrar, hacer malabares con el espacio y generar un espacio habitable en 9 metros cuadrados. Ahora, ¿eso es una vivienda? ¿A qué obedece esa vivienda? ¿Para quién es? ¿Y quién la Sí. va a asumir como una vivienda? Entonces, cuando decimos problemas multidimensionales, quiere decir todo eso como arquitectos, pensar que no solamente se trata de resolver un espacio en el mínimo, ¿no? En el mínimo territorio, sino pensar por qué se está haciendo hoy eso, ¿no? Viéndolo como arquitectos. No sé, te respondí, Denise. Sí, 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 claro, muchas gracias. De hecho, de las primeras imágenes es, no recuerdo bien el arquitecto, ¿no? Es de Monterrey, la de, ¿cómo le llama? Imágenes siniestras, me parece, que es donde, o sea, a mí se me hace fascinante el hecho de cómo las personas o cómo nosotros como personas podemos llegar a aceptar este tipo de viviendas por tener una casa propia. Porque bueno, algunas generaciones pues sí queríamos nuestra casa propia. Ahora, como dice, ya las nuevas generaciones dicen, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué una casa propia si me voy a morir y lo voy a dejar y es un terreno? O sea, son diferentes, ya son diferentes tal vez culturas que ya se vienen manejando o no lo sé, pero bueno, pues sería todo y pues muchas gracias. Gracias, Denise. Gracias, Francisco. Hay una pregunta de Roberto aquí en el chat. Ah, ¿Quieres que la lea? Dice, ¿cuál es su opinión sobre la mercantilización y elitización de la ciudad? ¿Consideraría que actualmente la Ciudad de México sufre estos procesos? Y si es así, ¿cuál sería el panorama para el futuro de la ciudad y los ciudadanos? Bueno, no es una pregunta, son tres. son 3 preguntotototas, Roberto. Mira, mi compañera es trabajadora social y ella trabaja, a lo mejor por eso para mí es muy seductor la metodología propuesta por los trabajadores sociales. Ella trabaja un tema muy escabroso, trata de personas. ¿Y por qué hago referencia a ello? La mercantilización y elitización de la ciudad. Hoy día vivimos en un contexto donde todo se mercantiliza, empezando o ya llegando al extremo de la propia vida humana. Está mercantilizada. Entonces, bueno, si esto existe en la Ciudad de México, sí, por supuesto que sí. O sea, además de la Ciudad de México siendo un espacio donde se concentra prácticamente todo el poder político del país, el poder económico, eh, pues prácticamente es un territorio totalmente disputado, ¿no? Y disputado pues por la inercia especulativa, pero no solo la Ciudad de México. Hoy estamos siendo testigos, y es parte del trabajo que yo hice durante la estancia en el Poli, estamos siendo testigos de cómo las grandes transnacionales están detrás de todos los recursos de los territorios. O sea, no hay territorio que se salve. Y no es porque tiene diversidad ecológica, es porque tiene litio, porque tiene agua, porque hay petróleo, porque eh, hay oro. O sea, veamos el problema de las grandes mineras, ¿no? Eh, eh, Eso está pasando no solo en México. Hoy se desatan guerras para apropiarse del petróleo en el Medio Oriente, del litio en Bolivia, del petróleo en Venezuela, de los recursos naturales de la selva, de la selva amazónica en Brasil, y eso es parte de la mercantilización de la vida. Y ya no solo digo de la vida así, todo en esta concepción, las personas están mercantilizadas, ¿no?
las condiciones, las reformas que se hicieron a las condiciones laborales hacen que las personas estemos totalmente mercantilizadas. Hoy, quien haya trabajado en una de estas empresas rapaces, por ejemplo, no todas las empresas son rapaces, ¿no? Pero la invitación del modelo neoliberal es, si no lo son, que se hagan rapaces. En donde nos contratan sin pagarnos. Es más, ahora ya te pueden contratar a prueba. Si en 13 meses no la armas, pues ahí te ves, sin ningún derecho, ninguna prestación laboral. Entonces, imagínense, si la vida se mercantiliza, ¿por qué no habría de mercantilizarse la ciudad o la vivienda o los productos arquitectónicos, ¿no? El panorama no lo veo fácil, pero tampoco lo veo totalmente desalentador. ¿Por qué? Porque si hay todo este aparato, toda esta industria mediática, toda esta inercia de apropiación de los recursos, también hay procesos de resistencia y de lucha. Yo empecé, a lo mejor de manera poco atinada, empecé hablando de las comunidades zapatistas. Yo me considero simpatizante de la causa zapatista, pero no porque me gusten los pasamontañas, sino porque entiendo que la lógica que está detrás de esa experiencia es una lógica que defiende la vida y que lucha contra la mercantilización de ella. De tal manera que ellos han podido, si no consolidar, sí promover una experiencia autonómica, colectiva, que pone como primer foco de defensa su propia identidad como pueblo originario, su derecho a existir como comunidades indígenas, porque son varias comunidades indígenas. Y puede haber varios debates en torno a la experiencia del zapatismo, pero no es la única experiencia autonómica que defiende el territorio y que promueve procesos colectivos de producción espacial. En México tenemos varias, y ha habido varias a lo largo de la historia, pero el de Cherán es uno también muy importante en Michoacán, el de los rarámuris, en Oaxaca y el comunalismo que es muy poderoso, muy fuerte, y en la Ciudad de México también tenemos muchos. El problema es que no lo sabemos o no los queremos ver, ¿no? En América Latina hay muchísimos, las cooperativas de Uruguay son impresionantes, ¿no? Me tocó hace poco conocer la experiencia de los colegas argentinos, tienen un posgrado de producción social del hábitat, muy bonito, muy interesante, y que ellos pues, además vivieron el neoliberalismo antes que nosotros, ¿no? Con la dictadura de Videla, ¿no? Entonces, aún así, la escuela de arquitectura rescata una parte de la enseñanza de arquitectura allá en Argentina, rescata estos problemas, allá están los mapuches, por ejemplo, y en territorios urbanos también, ¿no? Entonces, creo que el panorama que yo visualizo es una lucha colectiva muy importante que se da en territorios fragmentados, se da de manera a veces dispersa, pero que requieren también de arquitectos con una lógica también que entienda estos procesos. Como bien dice el lema del Poli, ¿no? La técnica al servicio de la patria, pero las empresas no son la patria, ¿no? La patria es la gente, la ciudadanía, los afectados por el sismo de Tlalpan, de todos los territorios urbanos y rurales, que andan en una lucha extraordinaria, ¿no? En contra de programas que los gobiernos de partidos que es que de izquierda y progresista impulsan, ¿no? Entonces, sí es un tema muy importante que requiere, yo creo, una inserción crítica, una inserción multidisciplinaria, interdisciplinaria, como bien decía el doctor Mayorga, ¿no? Y aún así, pese a todo, el panorama que yo veo es un panorama de esperanza.
Ay, pues que así sea, Paco, porque sí, se ve un poco oscuro todo esto. Y bueno, con todo este velo de la pandemia, pues aún más, ¿no? Pero pues vendrán tiempos Sí. de recomposición social, espero. Sí, sí, sí. Nos llevan también a otros ejercicios, a otra concepción de ciudadanía, ya que lo dice ahorita Olivia, ¿no? La ciudadanía no se ejerce cada 3 años yendo a votar. La ciudadanía se ejerce día a día. El poder, yo lo sigo viendo así, compañeros, ustedes, qué bueno que estén en uno de los mejores posgrados del país en torno a nuestra disciplina, ¿no? Y además, seguramente muchos de ustedes becados, somos de los pocos países que pagan por estudiar un posgrado. Entonces, eso es ejercer la ciudadanía, ¿no? Pensando que tenemos acceso todavía a la educación, pese a las condiciones tan extremas en las que vivimos. Déjenme decirles que yo sigo viendo de cerca lo que hacen en las instituciones públicas de salud y realmente me asombran nuestros médicos, nuestras enfermeras. Mi padre murió hace poco siendo atendido en el ISSSTE y lo atendieron como si estuviera en el mejor hospital del mundo. Mi hermana vive en Estados Unidos y dice, una consulta con un médico general en Estados Unidos te cuesta $5,000, ¿no? Entonces, mi suegro ahorita está en el hospital, no por COVID, pero nuestro sistema de salud, pese a estar devastado y con muchos problemas, funciona. Y a lo mejor arrojan muchos muertos al día, pero también implica eso, dicen por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿no? Entonces hay que defender nuestros sistemas públicos de salud, de educación, fortalecer otra vez un buen sistema público de dotación de viviendas, que lo dejamos perder, pero que está en nuestras manos recuperar. Gracias, Francisco. No sé si tuvieran una última pregunta o comentario. Ay, me parece que no. Ahí. ¿O sí? No, creo que no. Pues agradecerte mucho tu participación en nuestro seminario. Nos dejas pensando en muchas cuestiones. Con eso nos vamos a nuestras vacaciones, con muchas reflexiones importantes sobre nuestro quehacer. Darte las gracias, siempre es un placer escucharte. Y pues ya sabes que en casa, en la STP es una casa. Gracias, Oli. Yo también los estimo muchísimo. Han marcado mi trayectoria. A todos los que alcanzo a ver, les mando un fuerte abrazote y ya nos veremos y inventaremos cosas para seguir fortaleciendo nuestros lazos. Un abrazote a todas y a todos. Muchas gracias. Dice Alonso que si puedes dejar agradece su participación, la información brindada, invita a la reflexión en el tema del problema de la vivienda en México. Me gustaría pedirle algún correo para su contacto. Lo estoy anotando en el chat. Lo estoy anotando en el chat. Estoy a sus órdenes, compañeros, compañeras. Déjame poner el otro. Listo. Y pues adelante, estamos en contacto. Un abrazote a todos, compañeras. Me puse mi playera guinda. Pues muchas gracias, cuídense mucho. Gracias, doctor. Un abrazo. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, cuídense. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Todos. Gracias. Unas buenas vacaciones. Gracias. Buenas noches. Un abrazo. Gracias, igual. Bonitas vacaciones. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Nos vemos. Oli, pues seguimos en contacto.
Sí, cómo no, Paquito, pues nos vemos, tenemos ahí un pendiente que es lo de la presentación de tu libro. Ya ves Sí, que te dije lo del programa y todo. sí, sí, Entonces sí, te sí, pues escribo en estos días, ya ahorita que voy a tener un poco más despejada la mente, para sí, hacer. hay que disfrutar, hay que darnos el tiempo de relajarnos, porque ya nos acostumbramos a que las vacaciones son para trabajar, oye, hay que darles un par de días. Pues sí, ya, aunque sea eso, ¿no? Ya es mucha la fatiga digital, dicen Sí, por ahí. Oli. Ay, pues qué gusto, y estuvo buenísima tu presentación. Ay, qué Un bueno que gustazo. detonen ahí cosas. Y pues Bueno, ya, ya nos veremos, ahí estamos en contacto. claro que sí, Saludos a toda la abrazote. banda. Saludos y que esté bien tu suegro también. Sí, ahí la lleva, ya salió de peligro. Ay, Dios mío, qué cosa. Pues cuídense mucho. Sí, sí, Oli, bye. Gracias, abrazos. Bye.